Buenas noches. Hola, mi hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Amén, amén, amén. ¿Qué más de nuevo? Bien, bien, gracias a Dios, sí, señor. ¿Lista, lista? Sí, se le está escuchando entrecortado, se le está como congelando la imagen. Sí, pero aquí tengo buena señal de internet. Está bien. Voy a cambiar. Voy a cambiarla. Hola Juanca, ¿cómo estás? Eh, pa- Buenas noches para todos nuevamente. Ya, entonces hoy ya cerramos nuestro ciclo de 12 clases increíblemente. Yo cuando empecé dije, uy, 12 encuentros, son bastantes, ya se acabaron. Entonces, eso sí se fue casi que nada, pero bueno, gracias a Dios por eso. Y entonces hoy terminamos con la exposición. Ya vamos a ver cómo hago yo, cómo cuadro eso con Hernán, eh, porque él no me ha escrito al correo ni me ha dicho nada, pero bueno, ya eso es lo de menos porque ustedes me avisaron, pero sí necesito saber cómo cuadro con él este asunto de la nota. Listo, chicos, el escenario es todo suyo. Bien, ¿se ve mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, Kate, claro Eh, que Bueno, gracias. Buenas noches, profesora y compañeros de la clase de Introducción a la Biblia. Mis compañeros, Adriana Uribe, Juan Carlos Borbón, Hernán Pérez y yo, Catherine Zambrano. En esta noche vamos a continuar con el recorrido del libro Descubre la Biblia, tomo 3, perdón, tomo 3 de Sociedades Bíblicas Unidas y vamos a hablar de los siguientes temas. Traducciones de la Biblia en Asia, traducciones de la ok. Biblia en inglés y Biblias de estudio para público no cristiano. En esta exposición lo que vamos a hacer es como destacar la importancia de la traducción a lo largo de la historia, especialmente, bueno, en estas dos regiones que son Asia como tal, el mundo contemporáneo que abarca el habla inglesa y también pues las Biblias de estudio para el público no cristiano. Entonces, primero vamos a ver como el desafío que representó el traducir las lenguas desde sus orígenes, traducir la Biblia, perdón, en los idiomas y en los dialectos de Asia, y esto cómo favoreció los procesos de evangelización. Por otro lado, vamos a ver el impacto que tuvo la Biblia, las traducciones de la Biblia al inglés dentro del mundo angloparlante, anglosajón, y pues cómo gracias a la misma fuerza del idioma inglés y a todos los países a donde llegó también se pudo permear el conocimiento de la Biblia y obviamente pues la evangelización. Y finalmente vamos a ver, vamos a abordar pues el tema de las Biblias de estudio para el público no cristiano que cada vez pues crecen más, pululan más en todas las versiones y posibilidades, las cuales facilitan la evangelización y también la comprensión y el nutrir ese diálogo interreligioso. Entonces, pues a través de todo lo que vamos a ver hoy, que realmente es como muy breve porque tenemos poco tiempo, pero bueno, trataremos de poder dimensionar cómo las traducciones bíblicas han sido como tan cruciales para divulgar la fe cristiana, para el proceso de evangelización, para posicionar nuestra fe y nuestras creencias pues, a lo largo y ancho del mundo. Bien, Kate, perdón, te señor. interrumpo un momentico, una cosa. Yo quiero ser justa con el asunto de los tiempos para la exposición y los que estuvieron en la clase pasada saben que yo hice la observación de que los grupos anteriores se demoraron más del tiempo estipulado. Entonces, para mí sería injusto que ustedes expusieran solamente 20 minutos cuando los grupos anteriores se demoraron más. Entonces, realmente, o sea, si necesitan más de los 25 minutos, que era lo que habíamos dicho inicialmente,
no hay problema. No hay problema, hágale tranquila, porque pues no puedo como, no puedo, no, a mí no me daría para hacer eso, los demás grupos se demoraron más, entonces a ustedes no los voy a como a presionar con el asunto del tiempo. Si necesitan más tiempo, entonces háganle, no hay ningún problema, listo. Entonces, pues si lo planearon para el tiempo que estaba, perfecto, pero si ven que necesitan más tiempo para terminar la exposición, no hay ningún problema, listo. De acuerdo, profe, muchas gracias. Gracias, Bien, profe. vamos a comenzar con las traducciones de la Biblia en Asia. Según el texto de referencia, porque básicamente no consultamos otro texto, eh, desde el año, tenemos conocimiento de las primeras traducciones en Asia desde el año 1, desde el siglo, perdón, 1 y 2 antes de Cristo. Y en ese tiempo fue en el que los evangelios empezaron a ser traducidos al siríaco. Y aquí pues quiero hacer como una aclaración por si no lo tenemos muy claro sobre el idioma siríaco, que es muy, muy importante, porque debemos tener en cuenta que este idioma surgió a partir justamente de ese siglo I, II en adelante y proviene de la diversificación del arameo en forma escrita. Así Ujú. que más o menos entre los siglos cuarto o quinto, el siríaco ya se había convertido como en el transmisor cultural y religioso del cristianismo y llegó a difundirse pues por toda Asia y vemos que después, como lo han expuesto los compañeros, pues también a otros continentes. Bien, entonces quiero hablarles en especial de una versión y es que es una de las versiones más antiguas de la Biblia que está escrita en siríaco. Y la menciono particularmente porque en nuestro medio es muy conocida y muy valorada, y es la Peshita. La Peshita es después de la versión de la Septuaginta, es la versión antigua de la que tenemos, es la versión de la Biblia más antigua de la que tenemos referencia. El nombre Peshita es una palabra del sirio que quiere decir común, versión simple o también versión común. Esta versión fue traducida, como mencionaba anteriormente, alrededor del año del siglo I y II antes de Cristo, mientras el cristianismo empezó a difundirse y aunque algunos eruditos afirman que esta peshita fue traducida al del siríaco en el siglo I del hebreo bíblico y que posteriormente, eh, bueno, del hebreo bíblico fue traducida primeramente el Antiguo Testamento y posteriormente, como al siglo V más o menos, fue traducida del griego koiné. Y probablemente eso fue para los finales del siglo V, que esta versión fue llevada por los evangelistas hacia regiones como Sri Lanka y la China. Bien, y entonces, pues aparte como de las primeras traducciones que surgieron del siríaco, pues que resalté esta que es la más importante y la más conocida, pero aparte de todas las pocas realmente traducciones que surgieron del siríaco, no hay mucha información en detalle y tenemos que tener alguna cosa en mente. Y es que cuando nosotros estamos hablando de traducciones, tenemos que viajar como en el tiempo y ver que no son lo que hoy nosotros conocemos de traducciones porque conocemos muchas traducciones y versiones. Realmente las traducciones que se hacían eran muy incipientes, o sea, eran como libros, primero eran como perícopas, como textos cortos, como análisis de un evangelio, como un evangelio, entonces se empezaba así. Esta versión en particular es una versión muy, digamos, muy poderosa en el sentido en el que se tradujo primero todo el Antiguo Testamento, como vamos a ver más adelante en Asia, no se tuvo pues esa suerte. Y posteriormente el Nuevo Testamento. Entonces, eso pues es importante tenerlo claro. Y bueno, dentro de las lenguas que se hablan que se hablaban en Asia, la versión de la traducción bíblica más renombrada, por decirlo de alguna manera, es la traducción de Malasia. Fue la primera traducción no europea de una porción de la Biblia y esa porción fue el Evangelio de Mateo. Bien, continuamos hablando acerca de la traducción bíblica y la evangelización. Y así que
es importante tener en cuenta que debido a la gran diversidad, pues así es súper grande, entonces debido a la diversidad de pueblos, culturas, regiones y demás, pues me voy a centrar únicamente en aquellos eventos que fueron como significativos dentro del desarrollo del proceso de traducción en Asia. Bueno, para resaltar, lo primero es que los primeros misioneros, los primeros traductores de la Biblia fueron misioneros católicos romanos. Y estos misioneros, pues se centraban en la liturgia. Y lo que hacían era, ellos solamente usaban la Biblia, pero no permitían que las personas del común tuvieran acceso a ella. Era una idea inquisidora, era una idea de solamente evangelizar para tener más adeptos, para tener más control sobre ellos. Pues que de eso sabemos bastante nosotros, ¿no? Bien, mientras que los misioneros protestantes, eh, bueno, y también hay que aclarar que no es que fueran perfectos y todo el proceso de traducción fuera como así blanco y negro y perfecto, pues no, tampoco. Pero bueno, los traductores, los protestantes, sí lo hacían con un énfasis evangelístico y sí se preocupaban por hacer escuelas para que las personas estudiaran, aprendieran a leer, aprendieran a comprender las escrituras, aprendieran a nutrirse y a enseñarles a ellos también su lengua vernácula, o sea, la lengua original de esos pueblos, ¿no? Entonces era como un intercambio ahí de saberes y enriquecía pues la fe, las personas al hablar, al leer la Biblia en su propio idioma, pues maduraban y la fe crecía y las comunidades crecían y la evangelización pues tenía más éxito. Bueno, para tener ahí como en claro que durante todo el proceso de las traducciones aparecieron por ahí en la escena los cristianos nestorianos. Para tenerlo en claro, por si no lo recordamos o no lo sabemos, pues esta era una corriente herética que hablaba de que Jesús es, es como una, se me va la palabra, dicotomía de Jesús siendo Dios y siendo, Cuerpo, cuerpo y espíritu. Cuerpo y espíritu. Es sí, como la misma corriente del gnosticismo. exactamente, así. Entonces, ellos también tradujeron algunos rollos. Por eso yo digo que siempre que estudiamos la Biblia tenemos como que viajar en el tiempo y ver que las cosas no son tan planas y como que esto es blanco, negro, perfecto, exacto y soy simpatizante de esto o lo otro, sino hay que entender los contextos culturales e históricos. Y bueno, y también encontramos a los primeros jesuitas que llegaron a China también a hacer sus traducciones. Aunque, pues de esto, según el texto, pues yo la verdad no estaría tan segura, pero bueno, según el texto dice que no, pues no queda nada, no queda nada de vestigios de este trabajo de los jesuitas en Chile. Ujú, ok. Eh, bueno, entonces vamos a hablar acerca de ya estas principales traducciones de la Biblia en algunos países, como dije, como representativos. Entonces, en todos se surgió como un proceso. Proceso que se empezaron con unas secciones de la Biblia o con el antiguo y después se tradujo al nuevo, pero eso llevó bastantes años. Entonces, Sí. hacia 1852 fue que surgió una versión que se llama Los Delegados. Yo sé que de pronto no van a retener toda esta información, pero es importante como tener este conocimiento. Igual esta presentación se la vamos a compartir, entonces para que tengamos como esos nombres ahí presentes. Esa versión de los delegados de 1852 fue como lo primero que se conoce así oficial, pero fue solamente del Nuevo Testamento. Luego hubo como una versión unificada en 1906. Y bueno, ese es otro fenómeno que surgió a lo largo de las traducciones de la Biblia, y es que se crearon concilios, asociaciones, conferencias, bueno, de toda clase de unión de grupos interesados en la traducción bíblica. Y esto es
también importante que lo tengamos en cuenta, y es que aunque en el texto, bueno, quienes hayan leído o en sus propias presentaciones, bueno, el texto dice, el señor Pepito Pérez hizo tal traducción, pero eso no es tan así, no es que solamente una persona se dedicó y tradujo. Claro, hay unos nombres que se resaltan por la iniciativa que se tuvieron, pero la traducción bíblica toma el trabajo de muchísimas personas. Hoy en día, para hacer una traducción bíblica, pues son como unas 200 a 400 personas de diferentes religiones, de diferentes profesiones que trabajan en ello. Por eso digo que tampoco hay que satanizar las versiones y las traducciones, sino que también valorarlas. Entonces, entendiendo esto, vemos que desde siempre Dios ha utilizado como ha puesto ese deseo de las personas de a traducir la Biblia, de darlo a conocer a otras personas, de llegar a las lenguas vernáculas y de poder generar como esas joint ventures o esas uniones temporales para trabajar y desarrollar este proceso, que es un trabajo muy arduo. Entonces, en China, para terminar, digamos que hacia finales de los 80 ya había y a mí me sorprende esta parte de la China, porque ya había como una unión entre un concilio cristiano en China, que no tenía ni idea que existía, y un movimiento patriótico triple cristiano, que se unieron y ya habían, para los 80 habían producido como 25 millones de impresiones, que es algo súper sorprendente para ser China, ¿no? Bien, entonces Japón. Según el texto, en Japón fue el lugar de Asia donde más tempranamente se empezaron a desarrollar traducciones bíblicas, pero bueno, oficialmente publicadas tenemos unas notas al Evangelio de Mateo en el 48, luego pasajes del Padre Nuestro y los mandamientos en 1549, que fue, esa traducción fue hecha por católicos, y luego hubo bastantes revisiones después de la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo cambió, los idiomas cambiaron, Estados Unidos empezó a tener mucho más poder y hasta el japonés cambió. Entonces hubo muchas variaciones en las traducciones, entonces se tocó de las traducciones que ya habían en Japón, tocó hacer, ¿cómo se dice? Revisiones. Bien, así que una traducción interconfesional inició en 1972 y fue terminando como en el 87. Démonos cuenta que eso es un trabajo bastante arduo. Bien, sigamos a Indonesia. En Indonesia, primero se tradujo el Evangelio de Mateo hacia 1629, perdón, y se logró algo pues muy sorprendente al año 75-76, y es que 135 de las lenguas que se hablan en Indonesia tenían al menos traducida una porción de la Biblia en ese idioma. Entonces, bueno, entendemos que eso es un trabajo bien difícil. Bueno, finalmente se publicó una Biblia confesional en el 77, y, y, y la, y la y esa versión tenía pues los libros deuterocanónicos. Y ya en el 88 se consolidó una versión pues completa. Bien, Sri Lanka, no sé si voy muy rápido, pero es que tengo presión del tiempo, no sé por qué. Y porque yo hablo mucho, ya lo saben. Bueno, en Sri Lanka vemos que lo mencionaba anteriormente, que en Sri Lanka fue como de las primeras regiones a donde los evangelistas fueron llegando con las traducciones bíblicas, y empezaron toda la difusión del evangelio por Asia y luego pasaron a África, ¿no? Entonces, bueno, los misioneros como tal, los protestantes, llegaron hacia el siglo XVI, y los holandeses empezaron sus primeros proyectos de traducción bíblica, pero fue un poco complicada esa parte, porque la idea era poderla traducir en la lengua vernácula, pero necesitaban obviamente pues del apoyo de las personas de la comunidad.
Entonces, esas traducciones también, todo, como insisto, no es blanco-negro. Hay a veces desavenencias entre las interpretaciones que le da el hombre blanco, el hombre extranjero. Y bueno, finalmente se logró esta versión de este proyecto en lengua vernácula en 1739 y pues para 1992 pues ya era una versión bastante, pues bastante aceptada. Eh, cada país dentro de cada país surge como una dinámica diferente en cuanto a las traducciones. Por ejemplo, en la India fue un lugar a donde se llegó primeramente junto con la China y se llegó como a una región específica que fue el Serempore. Y en esa región se habla la lengua Hasi o Kashi. Y bueno, en 1816 se publicó la primera porción traducida en esa lengua. En 1927 ya se tradujo a lengua manipuri y en el 91 ya se obtuvo la versión completa en Hasi. En 1929 el Nuevo Testamento completo en ambas lenguas. Y bueno, básicamente todo este trabajo arduo en la India, que es tan grande, pero se ha centrado solamente como en esa región. Está como la industria de traducciones bíblicas en esa región, por decirlo así, aunque no es una industria, pero más o menos. Bueno, y luego vemos a Corea. Bueno, Corea, eso sí, no me sorprende mucho, pero bueno, las traducciones de la Biblia en Corea no se realizaron en Corea, sino fuera de Corea. Hay una región, no sé si lo saben allá cuando estudiaron historia, que es Manchuria, que tiene un pedacito de cada país, de Rusia, de China y de Corea. Entonces, bueno, por problemas sociopolíticos había gente viviendo allá. Y ellos se dedicaron a empezar a traducir la Biblia. Y eso empezó como más o menos en 1800, alrededor del 70 más o menos, pero las publicaciones empezaron a llegar tardíamente, pues a Corea, pues por toda la situación geopolítica. Así que en el 77 fue que llegó como esa primera versión. El Evangelio de Lucas y el de Juan llegaron en el 82 a Corea. Y el Evangelio de Marcos, ese fue traducido en Japón, en lugar de Manchuria, y llegó a Corea en el 85. Y bueno, finalmente, Filipinas. Filipinas es un caso pues bien diferente porque es el único país de Asia que se reconoce como cristiano, debido a que fue una colonia española, ¿no? Entonces, como sabemos, la mentalidad española de la Inquisición y demás, pues ellos no permitían que las personas del común leyeran la Biblia, solamente la utilizaban con métodos de adoctrinamiento. Entonces, para la liturgia católica. Entonces, pues eso limitó el conocimiento de la Biblia en español y pues aunque hubo un español notable que empezó a traducirlo, pero le tocó irse del país a traducirlo fuera y solo hasta 1888 lo pudo introducir a Filipinas. Y ya luego que Estados Unidos empieza a tener ya el control sobre Filipinas, pues es cuando la Sociedad Bíblica Americana empezó a impulsar la traducción de la Biblia hacia el 1911. Se habían hecho muchas traducciones en Japón, debido a lo que mencionaba antes, en Japón hay una gran industria de traducción bíblica, quien lo creyera, pero sí. Entonces, pero resulta que en el terremoto del 23 se perdieron los libros, se perdió todo. Así que, pues, dicen los autores de este libro que todo se perdió. Yo no sé, no creo tanto que todo se haya perdido, pero bueno. Entonces, posteriormente el Concilio Vaticano II permitió la realización de traducciones, pero pues eso ya fue a partir de 1968. Y actualmente las 8 lenguas mayoritarias de Filipinas pues cuentan con su traducción de la Biblia. Y bueno, continuamos con Adriana. Bueno, buenas noches. Seguimos con lo que es las traducciones de la Biblia al inglés. Para hablar de las traducciones de la Biblia al inglés, tenemos que ubicarlo primero en la historia, dentro de las traducciones de la Biblia en general.
Y estudios han planteado que el desarrollo de la traducción de la Biblia en general se dio en cuatro periodos, que corresponden el primer periodo del año 200 antes de Cristo hasta el siglo cuarto después de Cristo. En este periodo tuvo origen judío y sus textos fueron mayormente en el griego y en el arameo. El segundo periodo vendría desde el siglo cuarto después de Cristo hasta cerca del año 1500 después de Cristo, de origen primordialmente cristiano, que es la Iglesia Católica. El tercer periodo de esta historia en general vendría desde el año 1500 hasta cerca de 1960, de origen mayormente protestante, y el cuarto periodo vendría del 1960 hasta nuestros días. Este cuarto periodo, las comunidades judía, católica y protestante se alejaron de la exégesis puramente sectaria y de las traducciones literarias, hablando de exégesis como el análisis del texto bíblico destinado a describir lo que quería decir el autor a sus contemporáneos. Ahora sí podemos ubicar entonces la traducción de la Biblia en el inglés dentro de esta historia general y se ubica principalmente dentro del tercer y cuarto periodo, o sea, desde el año 1500 hasta nuestros días. Y aunque la historia de las traducciones de la Biblia está dividida en tres periodos, el primero, la Biblia en inglés antes de la invención de la imprenta, el segundo, las primeras Biblias impresas en inglés y el tercero, la era moderna, Roger Omanson y Edesio Sánchez Cetina, que son los escritores del libro que nosotros estábamos leyendo, ellos propusieron que no se dividiera en tres periodos, sino en cuatro periodos. El primer periodo vendría a ser las primeras traducciones en inglés, el segundo periodo serían las traducciones anteriores a la Biblia de King James, el tercer periodo las traducciones de la Biblia de King James y el cuarto periodo las traducciones contemporáneas, siempre teniendo como un referente, como una Biblia de referente para partir de ahí. Entonces tenemos las primeras traducciones al inglés, que es el primer periodo que ellos están proponiendo. En este tiempo, antes de la traducción de la Biblia de Wycliffe, o sea, este es el referente, la Biblia de Wycliffe es el referente para este periodo. Entonces hablamos de antes de esa traducción, de esa Biblia, que fue la traducción de toda la Biblia entre el año 1380 y 1384. En este tiempo no habían traducciones de la Biblia completa al inglés. Antes de ese tiempo solamente existían traducciones y paráfrasis. ¿Qué paráfrasis consiste en decir con palabras más sencillas y con palabras menos técnicas las ideas propias obtenidas de un texto predeterminado? O sea, no era una traducción literal, sino que era la interpretación que hacía cada persona, o sea, la interpretación del que traducía. Caedon, sacerdote de Inglaterra, fue el primero en hacer paráfrasis bíblica, o sea, de hablar según lo que él interpretaba de lo que leía. Y hizo paráfrasis bíblica de los Salmos y Evangelios en el año 680 después de Cristo. Así que la primera traducción completa de la Biblia en inglés fue la de Wycliffe y sus seguidores. Y esta versión se basó totalmente en la Vulgata latina, o sea, traducción de la Biblia al latín finales del siglo IV, porque aún no se había inventado la imprenta. La segunda etapa o el segundo periodo vendría a ser de las traducciones anteriores a la Biblia de King James. William Tyndale, principal traductor de la Biblia de los idiomas originales, influenciado por la Reforma y por la traducción de Martín Lutero, publicó en 1526 el Nuevo Testamento. Este fue el primer Nuevo Testamento impreso en inglés, porque la Biblia de Wycliffe era manuscrita. O sea, la Biblia que habíamos visto en el primer periodo era totalmente manuscrita. Esta era la primera impresión que se hacía del Nuevo Testamento, que la hizo William Tyndale. Luego de la publicación del Nuevo Testamento, Tyndale inició la traducción del Antiguo Testamento, pero solamente pudo publicar el Pentateuco y Jonás, porque William Tyndale se convirtió en uno de los mártires por hacer esa traducción de la Biblia al inglés. Él fue quemado vivo por ser considerado hereje. Después de el fallecimiento, de la muerte de William Tyndale, Miles Coverdale continuó con la tarea que Tyndale había iniciado.
Y él pudo realizar su trabajo en una época en la que la corona inglesa había roto relaciones con la iglesia católico romana. Y entonces la iglesia inglesa veía con buenos ojos la traducción que estaba haciendo Coverdale de la Biblia en la lengua inglesa. Y en 1537 se publicó con el sello real la Biblia completa, incluyendo los deuterocanónicos. Y aunque existía la versión completa de la Biblia bajo el nombre de Coverdale, la versión más conocida del trabajo de estos dos personajes, de Tyndale y de Coverdale, es la Matthew Bible. Thomas Matthew es el seudónimo de John Rogers, que fue un clérigo, traductor y comentarista bíblico, quien bajo la influencia de Tyndale abandonó la fe católica romana y se volvió al protestantismo. Fue el primero en imprimir una Biblia completa en inglés traducida directamente del griego y del hebreo original, dándole nombre al trabajo que Tyndale y Coverdale habían hecho. Esta Biblia fue revisada entre los años 1539 y 1540. En el año de 1560 se publicó la Biblia de Ginebra, Geneva Bible. Puritanos ingleses fueron los traductores de esta Biblia. Fueron versados en el idioma hebreo y en el griego, y su traducción trató de mantenerse fiel al texto original. En 1568 se publicó otra versión de la Biblia conocida como la Biblia de los Obispos, o Bishop's Bible, para alejarse de la influencia puritana. Como los puritanos ingleses habían traducido la Biblia, que se llamaba la Biblia de Ginebra, pues ellos también hicieron una traducción de la Biblia, pero esta traducción fue de una calidad demasiado inferior a la de la Biblia de Ginebra. O sea, era mejor la traducción de la Biblia de Ginebra. Como tercer periodo o tercera época, tenemos la traducción de la Biblia de King James, la coronación del rey Santiago I, King James I, trajo como resultado la aparición de una nueva versión inglesa de la Biblia. Esa Biblia se publicó en 1611 y es conocida como la King James Version, publicada para el uso de la Iglesia de Inglaterra en 1611, escrita en el denominado inglés moderno temprano. El rey ordenó que se formaran equipos de traducción de acuerdo con las principales universidades. En esto entonces, 2 en Westminster, 2 en Oxford y 2 en Cambridge. En total fueron 47 hombres los que formaron el equipo de traductores de la Biblia. Y esta versión vino a ser la más exacta que la Biblia de Ginebra en lo que respecta a la traducción literal de los idiomas bíblicos. Desplazó a todas sus predecesoras y vino a convertirse en la Biblia para las comunidades de habla inglesa en Inglaterra y en los Estados Unidos. Ya aquí entonces entran los Estados Unidos. Esta versión en Estados Unidos se le denomina habitualmente como la King James Version, mientras que en el Reino Unido se le llama Authorized Version, o sea, versión autorizada, porque fue la versión que autorizó la corona del rey Santiago I, rey de Inglaterra. Estos son los 3 primeros periodos de la traducción de la Biblia al inglés. Seguiría entonces en la traducción del contemporáneo. Bien, entonces continuamos con las traducciones contemporáneas. Bueno, si vamos observando que a lo largo de los procesos de traducción se han formado como concilios, agrupaciones para realizar las traducciones, pero a medida de que avanza el tiempo y que la cultura y los estudiosos de la Biblia son cada vez más avesados, entonces empezaron a surgir unas traducciones privadas y traducciones privadas de gran calidad también. Esto todo empezó a surgir a partir de la época contemporánea, como del siglo XX. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es como citar algunos y pues
ubicarnos como en el tiempo y poder, en este espacio de las versiones contemporáneas, es como poder tenerlas claras, poderlas identificar y saber, ah, sí, yo la he escuchado, yo conozco que existe esa versión, ¿no? Entonces tenemos que una de las, aquí estamos resaltando como las más sobresalientes. Una es the 20th Century New Testament, que es el Nuevo Testamento del siglo XX. Esta fue creada por un comité de 35 personas, o sea, fue especialmente programada para ser traducida y se llegaron a unos consensos con varias personas a lo largo del tiempo hasta que se concretó en este número de personas y tuvo un cardio con su final publicación en 1902 y una revisión en 1904. Después hay una versión a esta misma y es de New Testament in Modern Speech, que es el Nuevo Testamento en lenguaje contemporáneo de Richard Francis Wimmer, que tuvo varias revisiones, 1903, 1904 y finalmente en 1909. Por otro lado, James Moffat decide, mientras estaba viendo como todo este desarrollo de las traducciones bíblicas, él decide emprender también un proyecto de traducción y empieza a convocar a varias personas en los años en los que estas otras versiones se estaban desarrollando para finalmente en 1901 poder concretar una Biblia que se llamó The Historical New Testament, el Nuevo Testamento Histórico. Em, Como aquí vemos en esta pequeña tablita como un nombre de una persona en particular. Como mencionaba anteriormente, son las personas quienes hicieron como ese primer esfuerzo y quienes lideraron los proyectos, pero hay bastantes personas. En este caso de las versiones privadas son sobre todo personas, aunque algunos institutos y comités también participaron. Aquí hay algo importante para resaltar y no está escrito allí. Entonces, para que me presten un poquito de atención, y se trata de un señor que se llama Edgar J. Goodspeed. Goodspeed, pues curioso porque el apellido Goodspeed es como buena velocidad. Entonces, resulta que él empezó a hacer una traducción del Nuevo Testamento, pero analizando todas, o sea, teniendo como un estudio concienzudo de todas las demás versiones que había visto pues en su época y que él había estudiado, entonces él identificó algunos factores para la traducción bíblica. Entonces, lo primero, o sea, él dijo, bueno, para hacer una buena traducción bíblica necesitamos tener en cuenta tres factores. El primero es como los recientes descubrimientos de los manuscritos en griego. Obviamente, y esto es aquí un paréntesis para tenerlo en claro cuando hablamos de traducciones. Y yo lo digo y me apasiona este tema porque yo soy traductora, y es el tema de que uno no puede, y porque escuchamos a muchos cristianos contemporáneos que satanizan las nuevas versiones o las versiones que no son tan literales. Y la Reina Valera es como si fuera solo Dios hablar a través de ella. Y resulta que entre más recientes son las versiones, hay más estudios arqueológicos, hay más hallazgos, hay más aclaración, por ejemplo, ese tema de las notas, de que algunos copistas ponían ahí las notas y que después fueron incluidas en las Biblias. Bueno, todo esto ha sido revisado con más tiempo y con más tecnología y demás, así que no hay que tenerle miedo pues a las nuevas traducciones. Entonces, prestemos cuidado a lo que decía Goodspeed, y entonces decía, primero, tener en cuenta como esos nuevos descubrimientos de manuscritos. Segundo, los papiros encontrados, los hallazgos de papiros encontrados también en griego. En griego, o sea, los del griego común y los de otro tipo de griego que haya sido pues ubicado en el continente. Y adicionalmente, combinado eso con los estudios que le hacen a ese tipo de papiros, como que el estudio que hicieron hace 20 años no es tan efectivo como el que pueden hacer hoy. Y tercero, el tener una nueva conciencia de que los escritos que fueron, los escritos que fueron escritos, no, los evangelios y los textos bíblicos que fueron escritos en griego, fueron escritos en un griego
común. Y ya en el profe nos explicó cómo fue el surgimiento del griego koiné. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de análisis. Para ello, para las traducciones bíblicas, como Goodspeed lo sugería, y así se hace hoy en día, en la intervención de una traducción bíblica están filólogos, arqueólogos, literatos, o sea, muchas personas que saben también la parte técnica de la literatura. Entonces, este señor Gospik, hacia 1938, publicó una versión de toda la Biblia con los libros deuterocanónicos. Y él diseñó como un nuevo estilo de presentar la traducción bíblica. Y esta la señaló con márgenes, divisiones, o sea, la señaló en párrafos y con divisiones en la parte inferior, en donde mostraba eh, como las notas de algunos versículos. También tengamos en cuenta que el estilo de los traductores nos deja ver también que, por ejemplo, los títulos que aparecen en la Biblia esos títulos no estuvieron ahí siempre, esos títulos se los han puesto los editores y los traductores, los títulos de cada sección. Pues bien, entonces es como esto para resaltar en esta época, y terminando acá con nuestra lista, ya después de 1931 está The Bible, an American Translation, que es la Biblia, una traducción americana de J. Paul Smith y un grupo de eruditos, que como en esa época estaba como muy de moda y apetecía entre los estudiosos y teólogos la traducción bíblica. Y la King James es como la Reina Valera en inglés, y ella tiene bastantes, o sea, demasiadas versiones. Entonces, un equipo de biblistas enfocado en King James, pero pues la King James la siguen trabajando hasta el día de hoy. Entonces está la King James Revised Standard Version, la revisión la revisión de la versión estándar, y está la King James New Revised Standard Version, em, que ahora tienen enfoques. Entonces, vemos que las traducciones bíblicas ahora, además de hacer la traducción, además de actualizar esa traducción, una nueva versión, entonces están las necesidades de la sociedad actual. Entonces ya hay Biblias con lenguaje inclusivo, ya hay Biblias enfocadas para niños, para mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre estas publicaciones que son así como muy enfocadas, encontramos las que tenemos acá en esta lista, que rápidamente las voy a leer sencillamente: The New Testament in Today's English Version, del 76 y con una revisión posterior en el 92, New English Bible, de Charles Howard Dodd, del 70, New International Version, que esa pues la conocemos nosotros bastante, es la nueva versión internacional, que me acuerdo que cuando salió, mejor dicho, casi la echan a la hoguera y la satanizaron muchos grupos ultraconservadores. Y bueno, The Holy Bible, de New International Reader Versions del 95, y del 96 de Holy Bible New International Version Inclusive Language. Entonces, lenguajes inclusivos y lenguajes enfocados a cierto tipo de personas. Para concluir, continuamos con las Biblias se me olvidaba. La traducción, no sé si me están escuchando bien, mi internet dice que hay problemas. Em, bueno, hay Biblias con notas, la Biblia de notas que salió en el 99, y una Biblia contemporánea, como les digo, que tiene cada vez más apartados, que tienen un énfasis en el público objetivo que tiene cada traducción. Ahora sí vamos a continuar con las Biblias de estudio para público no cristiano. Bueno, profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Para continuar con esta exposición, este trabajo, eh, como ya hemos visto, los temas de traducciones, versiones a través de la historia, del tiempo, por diferentes países y culturas,
Pues hay una que cuando yo vi el título me sorprendió. Biblia de estudio para público no cristiano. Nosotros por lo general siempre buscamos Biblias de estudio, yo aquí tengo algunas, son para nosotros, para los cristianos. Pero cuando escucho para los no cristianos, empieza uno de forma hasta grosera y a esos que les importa lo que no es de ellos, lo nuestro, con que quieren meterse. Pero empezando a indagar ya seriamente y a leer el texto, se da uno cuenta de que el tema sí es muy serio y hacer una Biblia, ya sea traducción o una versión nueva, o una Biblia de estudio para cristianos o no cristianos, demanda un trabajo muy, muy extenso de muchas personas de diferentes disciplinas. Es un trabajo, perdón, es un trabajo interdisciplinario, como dijo Catherine, involucra filólogos, literatos, sacerdotes. Hay equipos de trabajo donde hay sacerdotes, hay pastores, hay líderes de varias iglesias. Creo que la Nueva Versión Internacional hubo trabajo entre sacerdotes y pastores ahí involucrados, haciendo el trabajo que más que llevarla una Biblia de estudio con notas a un pueblo específico o a un sector específico de la población, para el caso de este tema en particular, lleva a ser muy, muy, muy meticuloso con el qué se va a decir, a quién le vamos a decir. Como ya dijeron, para nosotros hemos satanizado versiones, hemos hecho escándalo porque esto hizo, lo otro dijo, que esta palabra no, que bueno, cantidad de cosas, siempre buscando ser destructivo y no coherente con el mensaje bíblico. Sin embargo, hacer una Biblia de estudio conlleva mucho trabajo porque involucra, como dijo Catherine, trabajo actualizado. Es actualizar con cosas, con notas que incluyen descubrimientos nuevos, hallazgos nuevos, soportar eso mismo, esos hallazgos, constatarlos con lo que ya había. Hay que saber griego, arameo, y muchos de los trabajos van a lenguas que no conocemos, a lenguas muy desconocidas donde toca empezar por hablar un poquito de esa lengua. Para no irme tan extenso, el tema de las Biblias de estudio para el público no cristiano, más que ser algo especial como producto terminado, es el proceso que lleva eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye una Biblia con notas para alguien que no es cristiano? Y pues como proceso demanda varias etapas y dentro de ellas la primera es establecer los contactos iniciales. ¿A quienes les voy a dar esto para que me vayan diciendo cómo va? Inicialmente se les da textos chicos y muy simples de la Biblia, de los textos bíblicos, para que ellos a su vez pues vayan viendo cómo los reciben, cómo los entienden. Aquí, para este público, hay que tener claro que no aplica que voy a llevar el alfabeto, como en muchos casos de los misioneros sí tuvieron que ir por enseñar a leer, empezando por ahí. Aquí no, aquí ya le estamos dando gente que no es analfabeta. Se le pide el favor de que lea el texto, indague cómo se siente en su interior, qué recibe, qué le parece, y los biblistas en este caso evalúan cómo responde la persona. Si responde pues, de forma favorable o positiva hacia mi trabajo, hacia el trabajo biblista, pues se le da un poquito más profundo, un poquito más de carne, dirían los carnívoros, para que ellos asimismo vayan entendiendo un poquito más de qué. Es como, yo te doy esto, tú me dices cómo te va gustando, y si no te gusta, pues no te doy más, pero si te gusta, te doy más carne. Y en ese ejercicio, en ese proceso, se va dando textos diferentes, con tópicos diferentes, con temas diferentes, cada vez más profundos. En la primera instancia se hablaba de temas
como el perdón, la justicia. Ya en la segunda parte, cuando ya las personas han dado una respuesta positiva al trabajo que se está haciendo o a lo que están leyendo, entonces empieza a meter temas más profundos, la creación, el perdón de nuestros pecados por nuestras culpas, cosas más profundas. Si la respuesta sigue siendo positiva, que es lo que se espera de este trabajo, pues entonces ya se empiezan a utilizar los libros completos de la Biblia con notas de estudio aisladas, no revueltas con el texto bíblico, sino notas de estudio que van a buscarlas en una partecito dentro de los textos, pero no revueltito con el texto bíblico. La idea es que no se vayan a confundir. En la etapa 4, que ya es posterior, ahí sí ya se da la Biblia completa con las notas y con una estructura para que puedan estudiar en profundidad. ¿Quiénes son estas personas no cristianas? Pues gente de otra religión con curiosidad de conocer qué hay acá, gente que estudia en las universidades y ve religiones del mundo. Usted tiene que averiguar qué es lo que es el cristianismo. Entonces, para ellos van dirigidas estas Biblias. Continuando con la siguiente diapositiva, entonces encontramos cómo debe ser el trabajo de las personas que hacen esto. Las personas que hacen esto, que llegan allá, a ese destino, a esa región, a llevar o a probar cómo vamos a hacer una Biblia de estudio, tienen que tener un muy, muy correcto conocimiento de la cosmovisión de las personas a quien va dirigida esa Biblia. Tiene que ser muy, muy sutil, tiene que ser muy, muy directo, pero muy, muy prudente en la forma en que le llega a esa persona para este trabajo. Tiene que conocer su cosmovisión, cómo piensan, qué comen inclusive, cómo es su cultura, cómo vamos a abordar a una persona en un país donde hay mil o más religiones, mil o más dioses. ¿Cómo vamos a hablar de una persona, de uno nuevo cristiano? Pues tenemos que ser muy sutiles para que no haya choque, no sentirnos tan atropellados como con los testigos de Jehová cuando golpean la puerta de la casa. Más o menos, no sé, que no nos vayan a sacar así. Algo que se prefiere en esas personas es que hayan tenido cierto acceso a esas religiones de esas regiones donde vamos a intentar hacer una Biblia de estudio. Eh, Porque tienen la ventaja de que ya conocen más aún los temas religiosos, los temas de los aspectos de fe que se van a tocar. Por consiguiente, también conocen los textos religiosos que ellos usan, los escritos o textos o sus Biblias, llámese Corán, llámese ver, como se llama. El conocimiento de esos temas es importante y pues si ellos han tenido la oportunidad de tener acceso a esos grupos, pues les resulta más sencillo darles a probar también de nuestras mieles. Por consiguiente, el diálogo con estas personas es fundamental. No se puede soltar y siempre tiene que haber un diálogo muy neutral. No puede tener eh, nuestras conversaciones, ni siquiera las notas que vayamos a hacer, sesgos de nada. Tienen que ser al directo, al punto, al texto, a lo que esto quiere decir. Y una parte muy, muy importante y que nos cubra también a nosotros, es que tanto ellos como nosotros hoy en día, desde acá, desde nuestra comodidad de nuestra casa, tenemos que entender que todas las religiones, incluida el cristianismo, son sistemas absolutamente autónomos. No podemos ni permitir que nos lleguen con cosas, ni tampoco ir a atropellar con la Biblia a todo el mundo. No podemos llegar cacheteando y decirle a la gente, mire, esto es lo que es. No, 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 no se puede, porque son autónomos, son entes autónomos que llevan muchos años haciendo historia y no podemos llegar atropellando a nadie.
De por sí, pues el respeto como cristianos que nosotros debemos manejar hacia los demás está inmerso en nuestro ser. Y más aún cuando pretendemos evangelizar de una u otra forma, pues tenemos que ser mucho más respetuosos con las personas que tienen, pues lo que tienen, ¿no? De su religión. Allá nacieron, tienen esa religión, no conocieron más, tienen eso y están amañados con eso. Entonces, entender que todas las religiones, llámese como se llame, y tal vez no nos gusten, nos parezcan odiosas, feas, terribles, crueles, pero son entes y sistemas autónomos, y como es, y como tales, pues hay que respetar. Eh, Otro aspecto que tenemos aquí, si me cambian la diapositiva, por favor, gracias, es que la forma en que se ingresen las notas de estudio. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una Biblia de estudio y una Biblia y el texto normal? Pues que el texto normal es el texto. La Biblia de estudio es una Biblia normal con más notas y más cosas, mapas, cuadros, gráficas, textos, datos arqueológicos, antropológicos, antropomórficos, etcétera, etcétera. Y esas notas, cuando vamos a hacerlas para un destinatario no cristiano, pues también tiene que hacerse con el mismo rigor. Y ese mismo rigor que involucra no tocar para nada su sistema de creencias, para nada. No podemos darnos el lujo de equivocarnos con eso y darles cosas sesgadas a favor o cosas apologéticas del cristianismo. No, tienen que ser cosas aisladas y de forma aislada. Entonces, las notas tienen que estar un tanto aparte del texto bíblico porque para evitar que haya confusiones y malas interpretaciones de quien esté leyendo. Otra parte es que las introducciones o las apartes donde toque algún temita clave de su cosmovisión no puede ir dentro del texto ni dentro de las notas. Eso tiene que hacerse como un agregado especial en las introducciones al Nuevo Testamento o a la Biblia en general o a algún libro en especial, pero no revueltitas. Y lo que tal vez sea más importante, que la información de las notas tiene que ser clara y concisa acerca de lo que se está diciendo sin ningún tipo de sesgo. No podemos ser apologéticos con esto, ni vamos a defender esta posición, ni esta otra, ni dispensacionalistas, ni nada, nada de eso. Simplemente se enseña, se escribe la nota de lo que dice el texto y ya. El texto es esto y tiene que decir es esto. Con eso hay que ser muy claros porque pues no queremos que se nos juzgue más de lo que ya se nos ha juzgado con tantas cosas. Bueno, con esto pues daríamos por terminado porque así es la elaboración o el proceso de una de las Biblias de estudio que estuve averiguando cuáles son y resulta que hay unas que se llaman Biblia de estudio, una guía para el lector moderno, así se llama. Biblia de estudio para todos. Otra dice Biblia de estudio para lectores contemporáneos. Bueno, yo tengo ahí alguna, ahora que veo acá, tengo la versión que tanto mencionó Catherine, la Biblia Pechita, y es de las buenas traducciones, y me gusta leerle ahí. Hay unas partes donde en realidad resultan textos más conmovedores, más, no sé, me tocan más, no sé, por algún motivo raro me pasa eso. Bueno, entonces con esto aquí pues damos por terminada la parte del cuerpo grueso de la exposición, pero no podemos terminar esto sin una conclusión muy importante y es que debemos reconocer, y hablo casi que en primera persona, profe y compañeros, que el trabajo que han hecho los biblistas para hacer todo lo que han hecho es algo que no podemos dejar de reconocer ni de valorar. Muchos tuvieron que, con mucho esfuerzo,
algunos los quemaron, bueno, fue terrible, terrible, y todo por amor al Evangelio, por amor por las personas. Y nosotros ahí gozamos de una calidad de trabajos tan bien hechos. Digo trabajos bien hechos sin adentrarme en la calidad del tema mismo, porque todas las Biblias, así sea la más sencillita, demandó mucho trabajo, demandó mucho esfuerzo, demandó mucho dinero, mucho sacrificio. Entre equipos de trabajo, en alguna que tengo por ahí hablaba de más de 120 personas trabajando en una Biblia de estudio. 120 personas, todas profesionales, todas personas doctas. Bueno, es increíble todo ese trabajo y nosotros lo gozamos hoy sin el mayor esfuerzo, sin, aquí nos llegó, aquí lo tenemos y pues me parece importante que le demos esa validez a las personas que tanto trabajaron por eso, profe. Muchas gracias. Y sigue Catherine con la última reflexión. Muchas gracias. Adriana, Ah, no, Bueno, para la reflexión entonces, pues vemos que la traducción de las escrituras ha tenido, y así debe ser, así ha debido ser, un gran impacto en toda la humanidad. Y digo así ha tenido que ser porque estas traducciones, o a medida que se va traduciendo la Biblia en cada idioma, se va extendiendo el Evangelio, la predicación del Evangelio, lo que habló nuestro Señor Jesucristo y lo que dice la palabra de Dios, que el Evangelio debe ser predicado a toda criatura y en todo rincón de la tierra. Eso es lo que sucede con la traducción de estas escrituras. Además que si nosotros miramos y queremos una prueba más de de la veracidad de las escrituras, de la veracidad de la Biblia, tenemos que tener en cuenta que esto de las traducciones bíblicas es una profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. La palabra de Dios dice en Mateo 24, en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Poco a poco, esta profecía se está cumpliendo. Y el fin vendrá, como dice la palabra, cuando definitivamente la Biblia esté traducida a todos los idiomas, a todas las lenguas y toda persona haya escuchado la palabra de Dios en su lengua original. Entonces, esta para mí es la reflexión. Más que dar las gracias a los traductores, más que dar las gracias a aquellas personas que pusieron de por medio incluso su vida porque fueron mártires, es agradecer a Dios porque ha tenido la misericordia con cada uno de nosotros y permitir que esa palabra llegue a toda la humanidad. Así como Él inspiró a las personas que escribieron la Biblia, aquellos que fueron con sus propias manos y la escribieron, Él los inspiró. También Él puso la inspiración y ha puesto la inspiración en aquellas personas que han hecho estas traducciones, para que a pesar de saber que tal vez su vida podía estar en riesgo en aquel tiempo, hubieran seguido adelante sin importar lo que pasara, para que nosotros hoy en día podamos tener en nuestras manos las múltiples versiones de la palabra de Dios que podemos tener y podamos escucharla aún. Si no nos gusta leer, incluso podemos hasta escucharla porque hasta audio, Biblias se encuentran también ya hoy en el mundo. Entonces yo creo que esa es la reflexión de este tema, no solamente de nuestra exposición del día de hoy, sino de el tema en general, de las traducciones en general de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. ¿Sí? Chicos, muchas gracias por la exposición muy, muy completa. Y sí, pues, o sea, muchas cosas que hay que tener en cuenta de lo que mencionaron los tres grupos a lo largo de la exposición y es este asunto que último mencionaba Caterine con respecto a como ese mito que se ha creado como alrededor de las traducciones, ¿cierto? Si no es la traducción protestante, entonces esa no me sirve porque esa fue la que se hizo para la iglesia evangélica. Entonces creo que ahí nosotros
debemos estar abiertos a leer otras cosas de las que podemos aprender, ¿cierto? Todas han sido traducciones y creo que han mencionado a lo largo de las exposiciones que de alguna u otra manera hay un sesgo, porque una traducción termina siendo una interpretación de las personas que la hacen, de los grupos, de las personas individuales, pero termina viendo de alguna manera un sesgo porque va a haber algo de lo que yo soy o de la persona que está traduciendo entonces, pero creo que es bien interesante poder entender este tema y poder leer otras traducciones. A mí me encantan las versiones de la Biblia católica, la Biblia del Peregrino, la Biblia Dios habla hoy, porque son lenguajes que son muy contemporáneos y que ayudan a entender cosas que Biblias tan literales que tenemos no nos explican. Entonces, a mí me encanta eso de poder revisar varias traducciones, ver qué dicen otras, aún en versiones no cristianas. Me llama mucho la atención este asunto de las traducciones para personas no cristianas, porque de alguna manera también es una forma de llevar la palabra a personas, a otras personas que de pronto no conocen de Dios y de poder acercarlos a Dios. Entonces, eso es bien interesante y bueno, muchas de las cosas que mencionaban inicialmente, este asunto de los capítulos, versículos y títulos es relativamente nuevo porque las primeras traducciones fueron, o sea, fueron manuscritos, o sea, eso era como el texto escrito. ¿Quién va a leer eso? Ya nosotros tenemos en todos los colores, sabores, mejor dicho, nosotros tenemos todas las traducciones habidas y por haber de la Biblia. Bueno, vamos a irnos de corrido porque me voy a tomar como 15 máximo 20 minutos más y vamos a terminar antes la clase. Entonces, por eso no voy a parar a hacer descanso, vamos a seguir y más bien terminamos antes. Entonces, gracias a los tres grupos que expusieron, fueron exposiciones muy completas. eh, Aún con todo este asunto del tiempo que nos pasamos, pero fueron exposiciones muy completas. Entonces eso fue bueno porque de alguna manera permitieron como a sus otros compañeros entender todo este asunto del tema de las traducciones, porque eh, eso creo que en algún momento se volvió un mito, porque, o sea, si no es esta traducción, no es, entonces no utilizamos esta. Hay algunas denominaciones que no utilizan sino una traducción en general. Y Kate mencionaba con el asunto de la nueva versión internacional que al principio eso fue como, o sea, la satanizaron porque es que era muy contemporánea y no sé qué, y ahora vaya a ver cuántas iglesias no usan la nueva versión internacional. A mí no me gusta mucho, pero es un asunto de gustos personales, o sea, no es un asunto de la Biblia, porque para este asunto de estudios, a veces estas Biblias que son más literales facilitan mucho más el trabajo. Entonces, en ese sentido, ayudan más, pero es bueno revisar versiones. De hecho, yo siempre que estoy dando clase de interpretación bíblica, yo mando a revisar otras versiones. Nueva traducción viviente, nueva versión internacional, otras versiones que le den a uno como otro panorama del mismo texto. Y es bien interesante con lo que uno se encuentra en esto porque hay puntos de vista que son muy marcados. Rara vez me he encontrado con algo, creo que fue con una sola versión, y no me acuerdo cuál es, con un texto, no sé si fue en Nahum o en Habacuc, que le cambiaba mucho el sentido como un versículo, pero han sido muy pocas las veces que me he encontrado con este tipo de cosas. Entonces, hay que estar abierto, no porque no sé, esto me va a dañar mi fe o algo así. No, creo que ya nosotros a estas alturas tenemos las bases de la fe muy bien cimentadas y no es cualquier cosa la que nos va como a tambalear con eso, pero sí darnos la posibilidad de pronto tener la mente abierta a revisar otras cosas que nos permitan tener otro tipo de información y ver otra perspectiva del asunto. ¿Cierto? Porque a veces algo que siento que nos pasa a nosotros como evangélicos o como cristianos evangélicos es que, o sea, nos cegamos mucho con que esto que yo tengo es y de aquí, o sea, no hay forma o sea, no hay forma como de pararse en otros panoramas. Entonces, este asunto de las versiones es un panorama demasiado amplio, bien abierto, y que creo que es un panorama que vale la pena pensar en explorar porque no es solamente una versión, no es solamente una traducción, hay muchas y muchas que nos pueden dar mucha riqueza. Entonces, gracias de verdad a los tres grupos por las exposiciones, porque fue bueno poder ver todo el panorama tan amplio que hay. Incluso creo que aún así
con todo el panorama que vimos. Hace falta información, pero miren la cantidad de información que se dio aún con los tres grupos. Juanca, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, hablando de las otras versiones que hay por ahí y de estar abiertos a este tipo de usos, sé de una iglesia evangélica que usa Ujú. la Biblia de Jerusalén como texto guía. No usa la Reina Ok, Valera. Dice, no, aquí, sí, ya, pues traiga la Biblia que traiga, pero aquí trabajamos sobre la Biblia de Jerusalén. qué chévere. Encontraron más Es raro, riqueza, pero más diversidad, bueno, no sí, sé. claro, claro, No, va, están en su derecho, están en su libertad. Una sí. pregunta, profe. Y es bueno poder como hacer ese tipo de exploraciones. Bueno, Sí. chicos, Profe, eh, co- profe, el tema de las paráfrasis, ese sí me parece ok. que es Ujú. así, no son tan recomendables. No sé, pero usted sabe más que yo. Lo que pasa es que volvemos al punto que mencionaba, bueno, que mencionaba Catalina y que mencionaron ustedes en la exposición, que el tema de la paráfrasis yo creo que puede ser bueno hasta cierto punto porque ayuda otra vez a tener otro panorama. Pero también hay que tener cuidado eh, que este tipo de paráfrasis no vayan a alejarse mucho, no vayan a alejarse mucho del sentido que el texto tiene. Entonces, precisamente creo que aquí es donde vale la pena, revisemos varias versiones, ¿cierto? Revisamos una de paráfrasis, pero revisamos una versión más conocida o una versión que por tradición Confiable. ha sido más confiable, sí, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si ustedes han escuchado, eh, creo que la Biblia de Scofield se llama, una versión que se llama así la Biblia de Scofield, y yo me acuerdo que en una de las clases de Torah, había un profesor que nos decía, o que le decía a un compañero que él parecía que usara la Biblia de Scofield para los trabajos, porque de verdad, o sea, muchas de las cosas o la traducción, no sé si era una traducción exactamente, o si tenía que ver más con alguna traducción privada, como Profe, es mencionaban, con las notas, es con las notas. con el Las asunto notas y de Scofield. con el asunto de las notas también, pero, o sea, eran cosas que uno decía como, o sea, de dónde salió esa información? O sea, era algo bien interesante y él le decía, José, yo creo, perdón, un momentico y yo conecto acá. Él le decía al compañero, como José, yo creo que tú estás utilizando biosalidas, pero bueno, creo que ahí también está el asunto de que uno sepa dónde está parado, ¿cierto? Que ese tipo de cosas a uno no lo van a hacer tambalear y uno no se va a ir de pronto, por una línea que uno dice, o sea, no, ya a mí a estas alturas eso no me va a cambiar la fe, eso me va a enriquecer porque estoy dándome cuenta que hay cosas que no todo lo que está escrito es verdad, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo en interpretación bíblica, una de las cosas que hago es que la persona tiene que hacer el trabajo. Después que haga el trabajo, entonces vaya y busque comentarios, vaya y revise otras cosas. El primer trabajo lo va a hacer usted, porque de alguna manera eso a uno le va formando criterio para ver y para decir, ve, es que esto puede ser por aquí, ves que esto está bien por acá. Entonces, no todo lo que está escrito porque esté escrito en un libro, es cierto. Hay bibliografía que se recomienda, hay bibliografía que no, como en todo, ¿cierto? Entonces, es simplemente como prestar atención a ese tipo de cositas. Bueno, chicos, como asuntos generales, eh, ensayo, hoy ya terminé de calificar los dos informes, muy buenos informes, hubo muy buenos informes. Creo que fueron asuntos más de forma en algunos que de fondo. Era más un asunto de citas bibliográficas, de cómo se cita esto, cómo se cita lo otro, que son cosas que tengan en cuenta que estos son competencias transversales, que todos los profesores vamos a calificar este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, también con el asunto de sigamos instrucciones. Si se manda a hacer tal cosa de esa forma, hágalo de esa forma porque pues yo no soy como la profesora caprichosa que va a mandar a hacer cosas porque sí, no. Yo siempre estoy pensando como en qué puede aprender el estudiante de esto que haga. Entonces, por lo menos con el asunto de los informes es no hacer resumen por hacerlo porque pues eso no tiene sentido, sino que la información que tengamos
la podamos entender, la podamos interiorizar. Yo siempre le decía a los chicos en el colegio y esa era una pelea con ellos, y se los dije a ustedes antes de las exposiciones, a mí no me interesa que me repitan lo que dice el texto, porque pues eso uno lo lee y uno sabe qué dice. A mí me interesa que ustedes entiendan lo que están exponiendo o la información que están leyendo, ¿cierto? Ese es el asunto, poder aprender de eso. Entonces, creo que nosotros hacemos las cosas con un fin y el fin último es que ustedes aprendan, gracias, Kate, ya se los voy a montar en la plataforma, es que ustedes puedan aprender también con todo este proceso, ¿cierto? Entonces, ya nos queda solamente el informe, ya yo termino, yo creo que ya a más tardar el martes, ya yo estoy entregando notas, ya entonces calificaría. No les prometo que voy a terminar de calificar el fin de semana, me voy a sentar mañana otra vez y de pronto el lunes porque ya empecé a hacer tareas y como cosas raras las estoy dejando para el fin de semana. Entonces, el fin de semana me dedico a hacer mis tareas y ya lo que no alcanza a calificar entre mañana, entre hoy y mañana, en la mañana ya lo califico el lunes. Pero creo, no sé, porque no me han dicho hasta cuándo tengo plazo para entregar notas, pero creo que son como 3 días hábiles después de la clase. Pero el lunes, si Dios quiere, si Dios permite, después que tenga clase, yo tengo una clase el lunes a las 9 de la mañana. Después de la clase, ya yo creo, porque me falta muy poco, ya sería sentarme como a dedicarme a los ensayos, ya las exposiciones las tengo, esa nota la puedo colocar más sencilla y simplemente sería como de completar la información de los foros, pero la información de los foros para mí es muy sencilla porque fueron actividades que salieron de las clases y el que la hizo tiene su nota, ¿cierto? Yo con eso soy muy puntual porque fueron trabajos que hicimos en clase y si el trabajo se hizo y se montó, ya, la nota está. Eso no hay forma de que, por eso yo les decía, conmigo la única forma que un estudiante pierde la materia es que no trabaje. O sea, no hay otra forma de perder una materia conmigo. Si no hace nada, pues, o sea, las notas no van a caer del cielo, pero de resto no va a haber ningún problema porque yo no tengo problema con poner una nota si el trabajo se hizo y se hizo bien hecho, ¿cierto? Entonces, eso para tener en cuenta. Entonces, tienen hasta hoy, yo no sé hasta qué hora puse, pero lo puedo poner hasta las 12 de la noche para que terminen de subir el informe, aunque ya me di cuenta que la mayoría, como la mitad, creo que como 7 personas hasta ahorita que estaba revisando ya han enviado el trabajo. Entonces, muchas gracias, chicos, de verdad. Fue un placer poder compartir este curso con ustedes. Yo amo enseñar, entonces es algo que disfruto hacerlo. Eso no es como, pues me están como cogiendo del cuello, poniendo una carga, es que a mí me gusta. Entonces, como me gusta, lo disfruto. Así que, de verdad, gracias. Siempre es una oportunidad nueva para mí para aprender. Yo siempre pienso que en clase aprendemos los dos. O sea, aprenden ustedes, pero aprendo yo también, porque hay cosas que probablemente yo no sabía y también uno aprende preparando. Eso me parece muy chévere porque en el proceso de preparar y organizar las clases, uno aprende muchísimo. Entonces, esa información y son cosas que a uno le van quedando y eso para mí como profe o como docente es muy enriquecedor. Bueno, otra cosa que les quería pedir el favor y quiero que sean por favor muy sinceros en este aspecto, son sugerencias para el curso, ¿cierto? Quiero que sean muy sinceros aquí, por favor, se los agradezco porque eso es bueno para mí, porque en próximas oportunidades que dé el curso, ya yo sé, ve, es bueno tener en cuenta esto, debo pensar en esto, esto sí, esto no, entonces, por favor, entonces escucho sugerencias, de hecho, las voy a anotar pero por favor sean muy sinceros con las sugerencias. Entonces, les agradezco que si hay sugerencias en cuanto al curso me la digan. Igual ustedes tienen que hacer la evaluación. A mí me van a mandar mi evaluación después que ustedes la hagan, pero yo sí quiero escucharlos a ustedes en este espacio, porque, como les digo, eso para mí es bueno porque me ayuda a mejorar cosas en el curso, ¿cierto? Entonces, que podamos, yo creo que como 5 minuticos más que hablemos de esto y bueno, ya con eso vamos como cerrando el curso de introducción a la Biblia con ustedes. Entonces, los escucho. Profe, no, simplemente agradecer a Dios y agradecerle a usted por su disposición. Yo creo que para mí personalmente sugerencias, pues no tengo.
El tiempo de verdad es demasiado corto, fue demasiado corto para, el tema es bien extenso porque es bien extenso Sí, y sí, 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 eso resumirlo sí es cierto. en 24 Eso horas, como dice, es, es sí. bien, bien complicado. O sea, se hizo Se lo que hizo, se más se logró. pudo hacer, sí. O sea, Sí. yo creo que más no podíamos conseguir. Pero, profe, muchísimas gracias, de verdad, que Dios la bendiga. Gracias, Adri. Muchas gracias, Caterine. Adelante. Profe, también agradecerte bueno, no sé, como la forma que tienes como de hacer como tan sencilla y tan amena la clase, a pesar de que, como dijo Adriana, el tema es extenso y no alcanzamos a Mm, ver mucho. Tú que ujú. eres experta en el tema, o sea, sé que son pinceladas, Ay, sí, pero gracias. fueron claves. Me pareció muy bueno el trabajo del ensayo final, porque Ok. haciéndolo uno Ujú, ujú. repasa y se da cuenta tantas cosas, ¿no? Y esto me sirve Total. para esto y esto para esto, o sea, es Sí, muy chévere sí, sí, porque sí. también nos ayuda a fijar y también a valorar tu trabajo y el enfoque Gracias. de todo lo que tuviste como de resumir y los temas que nos Ujú, pudiste transmitir, pues entonces podernos enfocar en ello, entonces también eso fue muy chévere. Digamos que mi sugerencia y ujú. es en la parte de la retroalimentación. Ok, ¿Sí? sí, Eh, sí, 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 sí. porque eh, todos, o sea, como tú dices, todo el tiempo estamos aprendiendo y Ujú, a sí, veces uno puede saber algo y creer que lo sabe sí. bien o hacer cosas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, a mí me parece importante que cuando nos ponen Ujú, un trabajo, cuando sí, hacemos algo, siempre haya retroalimentación, sí. como que más allá de la nota, decir, bueno, sacaste, Ujú, esto, ujú, mira, mejora en esto o tu enfoque es sí. este, sobre todo, por ejemplo, todas las cosas que son transversales que nos sirven para toda la carrera, como tú eres teóloga. Ujú, Entonces, todo eso de tu saber y de tu experiencia también es importante porque, o sea, esas palabras son bien recibidas de parte tuya, de pronto de parte de un compañero, no. O sea, como el que tú marques como esa línea de la exigencia, ujú, del compromiso, de la pulcritud con la que uno hace las cosas, del profundizar, del tener la mente abierta, bueno, de todo esto, porque nosotros como teólogos, como yo lo decía alguna vez, para nosotros es muy importante no solamente lo que acabas tú de decir de las versiones de la Biblia, sino también de todo. O sea, ujú, nosotros sí, tenemos que sí. profundizar y leer. Ujú, Y sí, para cuestionar algo, pues somos los primeros que debemos haber conocido y leído de total, él. total, Entonces, total. sí nos hace falta desarrollar como esa Sí, capacidad y no simplemente, ay, me pusieron esta tarea o exacto. tengo Ujú, este pedacito y me corresponde este pedacito. sí, 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 El sí, tema de sí. los trabajos en grupo, o sea, a mí me parece que trabajar en grupo no es bueno Ajá, trabajar en equipo, que es muy ajá. diferente. Sí, sí, Entonces, total. son todas estas competencias que nosotros podemos crecer y nutrir Ujú, toda la retroalimentación que tú nos puedas dar en cualquier clase. claro que sí, Kate. Muchas gracias por eso. Sí, y quiero hacer un comentario con algo que dijiste con el tema de la fe. Hay un autor que a mí me encanta, que se llama Mario Mendoza, y, o sea, he leído lo que pueda de él, mejor dicho, estuve en la Feria del Libro en Bogotá, en Medellín lo perseguí, en fin, a mí me fascina ese autor, pero parte de la escritura de él es pesada, porque él escribe, y creo que hay un medio rayón ahí con un tema de la reencarnación y no sé qué, bueno, con muchas cosas. Entonces, creo que a veces nosotros, y era lo que les decía, como cristianos nos cerramos a algunas cosas porque, o sea, eso no se puede y no se puede y nos cerramos ahí y de ahí no nos bajamos. Pero creo que abrir la mente en ese aspecto y leer otras cosas cuando ya uno tiene claro y puesto los pies en la tierra con su fe, uno darse la oportunidad de revisar otro tipo de cosas, o sea, es genial porque a uno lo ayuda a entender cómo piensan incluso otras personas, ¿cierto? Cómo piensa una persona que habla de la reencarnación, que habla de esto, que habla de lo otro. Y de hecho, pues, o sea, una niña en el colegio anterior, ellos me veían llevar libros a las clases, pero si yo los ponía a trabajar en grupo, a veces aprovechaba y medio leía algo
y había un libro que yo no quería que ella se leía porque el libro era pesado. Y porque pensaba que de pronto por la edad que tenía ella era cristiana, no era como el tiempo para leer eso, pero esa reflexión la traigo a colación porque nosotros debemos estar abiertos a informarnos de otro tipo de cosas, ¿cierto? De otro tipo de lecturas de pronto que no son tan evangélicas, por eso lo pongo entre comillas, pero que nos ayudan a nutrir y parte es también que ayudan a nutrir nuestra fe, porque nos damos cuenta que cuando revisamos eso, no, pues, o sea, mi fe no se va a mover porque a mí me digan esto. Entonces, ese tipo de cosas ayudan. Estar actualizados, ¿cierto? Con la información. Yo desafortunadamente odio ver noticieros porque uno siempre va a ver lo mismo, pero nosotros debemos estar informados de lo que está pasando. Usted no puede hablar de algo que usted no tiene ni idea de qué está pasando en su país, ¿cierto? Usted no puede hablar de la realidad del país de Colombia, de la realidad política de Colombia. No se puede sesgar porque a veces nos vamos a un extremo con este asunto de derecha y de izquierda, en fin. O sea, a veces nos vamos a extremo, pero no sabemos porque no sabemos en qué está la realidad política en nuestro país. Entonces creo que es algo que nosotros como cristianos debemos estar abiertos a informarnos de cosas que no hacen parte del mundo evangélico, entre comillas, pero que hacen parte de nuestra cotidianidad y de nuestra vida diaria y que de alguna manera eso va a ayudar a fortalecer nuestra fe. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y aún en el mundo en el que estamos. Entonces, creo que es bueno y esa sí es mi reflexión como para ustedes. Ábranse, lean otras cosas, exploren, miren otras cosas, vean noticias, no sé, de otros países, de otras cosas que les puedan como ayudar a entender cosas sobre el ateísmo. A veces nosotros no sabemos qué decirle a un ateo porque ni siquiera tenemos idea qué significa eso. Entonces, ese es el punto, ¿cierto? Abramos en ese caso nuestra mente, eso sí, con nuestra fe firme, que de verdad, cuando uno tiene claro en lo que cree, nada de lo que pues uno lea o algo así a uno le va a cambiar o le va a mover el piso, porque uno sabe en quién creyó y por qué creyó. Pero eso a uno le ayuda también como a veces hacerle entender a otras personas eh, lo que ellos a veces no tienen tan claro. Entonces, gracias, Kate. Bueno, Eliana tenía la manito levantada y la dejé por la mano levantada. Adelante, Eliana. Cortico, profe, cortico, porque el tiempo corre. Sí, No, profe, primero darle las gracias sí, por su tiempo, por su dedicación, por su constancia. Como dice la hermana, comparto con ella que este tema de introducción a la Biblia es muy extenso y que apenas tocamos un poquito del tema. Hay muchas cosas por aprender, profe, y lo mencioné quizás en la evaluación, ¿cierto? Que me hubiese gustado poder seguir con esta materia muchísimo y aprender mucho más. Me gusta que usted es una persona muy clara, que se entiende muy bien todo lo que usted explica y que uno llega muy rápido a donde usted quiere que uno llegue. Sí, no queda uno como que, bueno, pero no entendí, no comprendí, no realmente uno entiende lo que usted explica y eso me agrada mucho porque hay personas con las que uno estudia, pero no entiende realmente uno lo que está diciendo. Sí, entonces, para mí este tema es muy bueno, es muy importante y me gusta mucho la materia, por lo que yo veo muchos documentales, me gusta mucho meterme a todos esos estudios de internet y todo ese tipo de cosas. Uno de mis sueños era ser arqueóloga. No se me dio por ciertas circunstancias, pero ese era uno de mis sueños. Entonces me gusta mucho todo eso que tiene que ver con geografía, con todo este tipo de cosas. Y yo sí de mi parte, profe, yo la felicito. Usted es una gran profesora. Y espero que podamos seguir aprendiendo de su mano más adelante. muchas gracias, Eliana. Bueno, y ya le doy la palabra a Juan. Otra cosa que me acordé ahorita que Eliana mencionó eso, es ustedes cuando están estudiando, creo que uno cuando está estudiando crea muchos miedos. Y es que a veces uno no se atreve a filtrar cosas. Pero ustedes, y creo que parte de mi intención, sí fue esa, eso sí fue muy intencional, de que ustedes empiecen a crear criterios, ¿cierto? Esto es, esto no es. Y creo que
eso iría de la mano con lo que les dije ahorita, lean otras cosas, investiguen otras cosas. Hay momentos en que ustedes van a leer autores bíblicos. Parece mentira que yo les estoy diciendo eso porque yo soy una persona muy cobarde con eso, pero hay momentos en que uno se da cuenta que algo que está leyendo en un comentario bíblico, uno dice, esto está como raro por aquí, esto por aquí no va. Entonces, creen criterios y estén seguros de eso, ¿cierto? Eso uno lo va formando en el camino. Le lleva tiempo, sí, pero eso se puede hacer. Entonces, esa creo que ha sido otra de mi intención con ustedes y siempre va a ser esa mi intención con estudiantes. Creen criterios propios, ¿cierto? Obviamente hay como parámetros para eso. Nosotros tenemos, otra vez, por el asunto que tenemos claro nuestra fe, eso a nosotros nos va a ayudar a crear criterios hay cosas que hay que colarlas. Yo no me puedo tragar todo entero. Entonces, como no me puedo tragar todo entero, yo reviso de lo que me sirve lo cojo y lo que no, pero también tengo el criterio para decir, esto no me sirve, esto no me funciona por esto y esto. Entonces, eso es otra cosa que les quería decir y gracias a Elena que lo había olvidado. Juan, y vamos cerrando para que oremos y nos despidamos. Adelante, Juan. Sí, profe, no, muy sencillo. Eh, el título de esta materia es Introducción a la Biblia. Ujú. Entonces, Usted lo hizo al 100%. Nos introdujo en la Biblia. La misión está cumplida, profe. Usted nos introdujo en ese mundo. O sea, y si el término introducción va más extenso, pues ya no es introducción, ya es el desarrollo. Usted nos introdujo en ese mundo, profe. Entonces yo la califico como con 110%. Muchas gracias. muchas gracias. Sí, la idea era dejarlos picados, ¿cierto? Y que ustedes puedan seguir investigando y seguir leyendo. Entonces, sí, cumplí ese propósito, gloria a Dios. Chicos, de verdad, muchas gracias. Fue un placer, de verdad, compartir con ustedes este curso. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé sabiduría para seguir adelante. Espero que si de pronto vuelvo a dar un curso más adelante, me los encuentre a todos. Que ninguno haya desistido en el camino de no seguir, ¿cierto? Esto es una carrera muy bonita y más porque es para ponerla al servicio de Dios, pero créanme que uno aprende demasiado. Yo creo que yo nunca había estudiado tanto, nunca como estudié en el pregrado en teología y yo hice una especialización, yo hice una maestría y yo todavía estoy estudiando y yo creo que yo nunca había estudiado tanto como en el pregrado en teología, nunca. Entonces, eso fue un regalo para mí porque ahora es como, no, o sea, yo siento que cuando yo entré a hacer la maestría y la especialización, yo decía, no, o sea, yo siento que aquí yo voy, y no porque fuera fácil, sino que el ritmo de estudio que me crearon y la forma en cómo aprendí a estudiar en teología, a mí me sentaron bases para seguir estudiando. Entonces, eso fue un regalo de Dios y más porque uno puede ponerlo al servicio del Señor otra vez. Entonces, que el Señor los ayude, que el Señor los bendiga grandemente y de verdad, espero que todos terminen, no desistan. Se van a encontrar con muchas dificultades en el camino tiempo, dinero, ganas de dejar esa vaina tirada porque ya yo no quiero seguir más, pero, o sea, tengan en cuenta que vale la pena hacerlo, vale la pena terminar, aún con todo lo que se va a venir, porque probablemente no se ha venido mucho porque están empezando, pero aún así, créanme que vale la pena hacerlo. Entonces, también es como animarlos y que sigan, que puedan terminar todos y que sea una carrera que valga la pena hacerlo y van a ver que sí, que al final va a valer la pena eso. Entonces, gracias. Yo le voy a pedir el favor a la señorita Ana que ore para que nos despida y ya con esto nos vamos. Entonces, Anita, por favor, si abres tu micrófono y tu cámara, si puedes, y nos despides en oración. Anita, ¿estás por ahí? Sí, ya aparece. Hola, Ana. Bueno, tiene, ¿será que tiene problemas con el internet? Porque parece que abrió y no. Bueno, entonces, Dianis, si por favor nos despides tú en oración.
que parece que Ana tiene problemas con su internet. Entonces te agradezco si nos despides en oración, Dianis. Bueno, no sé. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ah, ya. Diani también tiene problemas con el micrófono. Bueno, Sergio. Sergio, por favor. Si oras para que cerremos ya la clase y ya ustedes se puedan... eh, Ana, ya. Pero se escucha como raro, ¿cierto? ¿Van o voy yo? Creo que vas tú porque a Ana se le escucha raro el micrófono, entonces para que no haya intermitencia ya podamos ir cerrando. Por favor, Sergio. Gracias. Bueno, vamos entonces a orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por este hermoso privilegio que nos permitiste con la profe Isaura. Gracias por esta materia tan maravillosa que nos pudo ejercer un conocimiento muy maravilloso. Te pedimos que en esta noche nos des un descanso Amén, eh, Señor. maravilloso y que también el día de mañana un hermoso amanecer. Gracias por Amén, cada Señor. uno de los Gracias. compañeros Gracias, Señor. y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Feliz noche, chicos. Que Dios los bendiga. Amén, Bueno, profe, bendiciones. muchas gracias, Chaito, compañeros. Buenas chaito. noches. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas